¿Sabías que la peste negra mató a aproximadamente 25 millones de personas en solo 5 años? Imagina perder a uno de cada 3 amigos y familiares en menos tiempo del que tardas en terminar la escuela primaria. Esta enfermedad devastadora eliminó un tercio de la población europea en el siglo XIV, cambiando el curso de la historia para siempre. Piensa en esto: si una enfermedad similar ocurriera hoy, más de 2.500 millones de personas morirían en todo el mundo. Es como si toda la población de América, Europa y Australia desapareciera. Y lo más aterrador es que durante años, nadie supo qué causaba esta mortífera epidemia ni cómo detenerla. La peste negra no es solo una historia antigua de libros polvorientos. Es un relato de supervivencia humana frente a un enemigo invisible que transformó sociedades enteras y redefinió la relación de la humanidad con la enfermedad. Un evento tan impactante que sus efectos continúan resonando en nuestra cultura, economía y ciencia más de 600 años después. La historia comienza en las profundidades de Asia Central, donde un asesino microscópico esperaba pacientemente su oportunidad. La bacteria Yersinia pestis, que habitaba tranquilamente en poblaciones de roedores salvajes, encontró su camino hacia las concurridas rutas comerciales que conectaban Oriente con Occidente. Las primeras señales de la catástrofe que se avecinaba aparecieron alrededor de 1338 en el lago Issyk-Kul, en lo que hoy es Kirguistán. Las lápidas cristianas de la región muestran un aumento drástico de muertes en esos años, con inscripciones que mencionan una enfermedad misteriosa. Pero este era solo el preludio de lo que estaba por venir. La Ruta de la Seda, ese legendario entramado de caminos que conectaba China con Europa, servía como arteria comercial para especias, seda y artículos de lujo. Pero junto con estos preciados bienes, viajaba algo mucho más siniestro. Las caravanas de mercaderes, que transportaban sus mercancías en camellos y caballos, no sabían que también llevaban consigo ratas infectadas y pulgas portadoras de muerte. El primer gran brote documentado ocurrió en 1346 en la ciudad de Cafá, actual Feodosia en Crimea, un importante puerto comercial en el Mar Negro. La ciudad, controlada por mercaderes genoveses, estaba bajo asedio del ejército mongol cuando algo extraño comenzó a suceder. Los soldados mongoles empezaron a morir en grandes números, víctimas de una enfermedad que provocaba bultos negros en sus cuerpos y una muerte rápida y agonizante. Según las crónicas de la época, el Khan mongol ordenó catapultar los cuerpos infectados por encima de las murallas de la ciudad, en lo que podría considerarse uno de los primeros casos documentados de guerra biológica. Pronto, la enfermedad se propagó entre los defensores de Cafá. Cuando los mercaderes genoveses huyeron de la ciudad en sus barcos, no sabían que llevaban consigo el contagio. Las ratas, compañeras constantes de los viajes marítimos de la época, subieron a bordo llevando pulgas infectadas. Estos navíos se convertirían en auténticos barcos de la muerte que transportarían la plaga a los principales puertos del Mediterráneo. En octubre de 1347, barcos procedentes de Cafá atracaron en el bullicioso puerto de Mesina, en Sicilia. Los habitantes acudieron entusiasmados para recibir las noticias y mercancías de Oriente, sin saber que estaban dando la bienvenida a la mayor catástrofe que Europa había conocido desde la caída del Imperio Romano. Los cronistas de la época describen cómo muchos marineros ya estaban muertos en sus barcos cuando llegaron a puerto. Otros mostraban síntomas terribles: fiebre alta, escalofríos, vómitos y, lo más característico, enormes bultos negros y dolorosos en las axilas, el cuello y las ingles. Estos bubones, que dieron nombre a la variante bubónica de la peste, a menudo reventaban, supurando sangre y pus. La muerte llegaba generalmente entre 2 y 7 días después de la aparición de los primeros síntomas. Las autoridades de Mesina intentaron contener la enfermedad expulsando rápidamente los barcos infectados del puerto, pero era demasiado tarde. La peste negra ya había desembarcado y comenzaba su marcha implacable por Europa. Desde Sicilia, la enfermedad siguió las rutas comerciales marítimas hacia Génova, Venecia y Marsella, y desde allí se extendió hacia el interior. Para la primavera de 1348, la peste había llegado a España, Francia y gran parte de Italia. Hacia finales de año, había alcanzado Inglaterra, Escocia e Irlanda, y seguía avanzando hacia el este, hacia Alemania y Escandinavia. La velocidad de propagación resultaba aterradora para los estándares de la época. En un mundo donde las noticias viajaban al ritmo de un caballo o un barco, la enfermedad parecía moverse con alas propias. Los pueblos y ciudades quedaban desolados en cuestión de semanas. En ausencia de conocimientos médicos modernos,
Las explicaciones para esta calamidad recurrían a lo sobrenatural o a teorías erróneas. Muchos veían la peste como un castigo divino por los pecados de la humanidad. Otros culpaban a las miasmas o aires venenosos, a la alineación desfavorable de los planetas o al envenenamiento de los pozos por parte de minorías marginadas, especialmente los judíos. Esta última creencia llevó a terribles persecuciones. En muchas ciudades europeas, las comunidades judías enteras fueron masacradas, acusadas falsamente de propagar la enfermedad. En Estrasburgo, 2.000 judíos fueron quemados vivos en una enorme pira el día de San Valentín de 1349. Similares atrocidades ocurrieron en cientos de comunidades por toda Europa. La realidad, que tardaría siglos en descubrirse, era mucho más prosaica y a la vez más compleja. La peste era causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida principalmente por las pulgas que infestaban a las ratas negras. Estos roedores, polizones habituales en barcos y caravanas, llevaron la enfermedad por las rutas comerciales de Eurasia. Cuando una pulga se alimentaba de la sangre de una rata infectada, la bacteria bloqueaba su sistema digestivo, provocando que la pulga, hambrienta, picara repetidamente, regurgitando sangre infectada en cada intento. Cuando las ratas comenzaban a morir por la enfermedad, las pulgas buscaban nuevos huéspedes, incluyendo a los humanos. Este ciclo rata-pulga-humano explica la propagación inicial de la enfermedad. Sin embargo, una vez establecida en una comunidad, la peste podía transmitirse también directamente entre personas, especialmente en su forma neumónica, cuando las bacterias infectaban los pulmones. Esta variante resultaba aún más letal, con tasas de mortalidad cercanas al 100%, y se propagaba mediante gotículas respiratorias, similar a un resfriado o la gripe moderna. ¿Cómo respondieron las sociedades medievales ante este desastre sin precedentes? Sin comprender la verdadera naturaleza de la enfermedad, las medidas resultaban en gran parte ineficaces. Los médicos de la época, formados en las teorías de Galeno y Hipócrates, creían que las enfermedades provenían de un desequilibrio de los humores corporales. Los tratamientos incluían sangrías, purgas y la aplicación de hierbas y ungüentos, que en el mejor de los casos resultaban inútiles y en el peor, perjudiciales. Una figura característica de las epidemias de peste era el médico de la peste, con su inquietante máscara de pico de ave relleno de hierbas aromáticas. Estos médicos creían que las fragancias los protegerían de los miasmas venenosos. Aunque la máscara no los protegía de las bacterias, irónicamente, el largo ropaje de cuero que utilizaban podía ofrecer cierta protección contra las pulgas portadoras de la enfermedad. Algunas ciudades implementaron medidas que, vistas desde la perspectiva moderna, se acercaban a los correctos protocolos sanitarios. Venecia estableció la primera cuarentena documentada, obligando los barcos a permanecer anclados durante 40 días antes de que la tripulación y pasajeros pudieran desembarcar. La palabra misma cuarentena deriva del italiano 40 giorni, 40 días. Otras comunidades intentaron purificar el aire encendiendo grandes hogueras en las calles o quemando hierbas aromáticas. Algunos nobles huían a sus propiedades rurales, siguiendo el consejo médico de la época, cito, longe, tarde, huye pronto, lejos y regresa tarde. La iglesia organizaba procesiones de penitentes y oraciones colectivas que, trágicamente, solo contribuían a propagar la enfermedad al reunir multitudes en espacios cerrados. Los monasterios, donde los monjes vivían en estrecha proximidad y atendían a los enfermos, sufrieron tasas de mortalidad particularmente altas. Una respuesta extrema pero llamativa fue el movimiento de los flagelantes. Estos grupos recorrían pueblos y ciudades, azotándose públicamente para expiar los pecados colectivos que creían habían provocado la ira divina. Las autoridades eclesiásticas eventualmente prohibieron estas procesiones por considerarlas heréticas y desestabilizadoras. Mientras tanto, la vida cotidiana se transformaba dramáticamente. Los mercados se vaciaban, los campos quedaban sin cultivar y los oficios se paralizaban por falta de artesanos. Las familias se desintegraban cuando sus miembros morían o huían. Los servicios básicos, como la recogida de cadáveres o el mantenimiento de la ley y el orden, colapsaban en las zonas más afectadas. Giovanni Boccaccio, en su obra El Decamerón, ofrece un vívido retrato de Florencia durante la epidemia. Tal fue la crueldad del cielo, y quizás en parte la de los hombres, que entre marzo y julio murieron dentro de los muros de Florencia más de 100.000 almas. Describe cómo algunos aislaban, otros se entregaban a excesos, y muchos morían sin consuelo ni ceremonia. Muchos acababan sus vidas en la calle, de día o de noche. Y muchos otros, aunque morían en sus casas,
Primero aterrorizaban a sus vecinos con el hedor de sus cuerpos en descomposición. La escala de la mortandad sobrepasaba cualquier experiencia previa. Las fosas comunes sustituían a los entierros individuales. En Londres, se excavaron enormes zanjas fuera de los muros de la ciudad, donde los cuerpos se apilaban por capas. Los rituales funerarios, tan importantes en la cultura medieval, quedaban reducidos o eliminados ante la urgencia de disponer de los numerosos cadáveres. El impacto psicológico de vivir en estas condiciones resulta difícil de imaginar desde nuestra perspectiva moderna. La omnipresencia de la muerte, la ruptura de los lazos sociales y la sensación de abandono divino provocaron profundas crisis existenciales. Muchos cristianos cuestionaban cómo un Dios misericordioso podía permitir tal sufrimiento, sembrando las semillas de cambios religiosos que florecerían siglos después. Otros respondieron entregándose a lo que percibían como los últimos placeres antes del fin. Las crónicas hablan de excesos en la bebida, fiestas desenfrenadas y una actitud de carpe diem ante la certeza de una muerte potencialmente inminente. Algunas comunidades, por el contrario, se volvieron más devotas y ascéticas, intensificando las prácticas religiosas en busca de salvación. A medida que la peste barría Europa durante 1348 y 1349, dejaba tras de sí un paisaje transformado. Pueblos enteros quedaban abandonados, campos sin cultivar y oficios sin aprendices que continuaran las tradiciones. Las estructuras sociales y económicas, ya tensadas por las hambrunas previas y conflictos como la Guerra de los 100 años, ahora se enfrentaban a su mayor desafío. Pero en medio de esta oscuridad, comenzaban a surgir los primeros destellos de cambio. La escasez de mano de obra empezaba a alterar las relaciones entre trabajadores y empleadores. Los sobrevivientes, conscientes de su nuevo valor en un mundo despoblado, comenzaban a exigir mejores condiciones y salarios. La sociedad medieval, con sus rígidas jerarquías y tradiciones inmutables, estaba a punto de experimentar una transformación forzada por la catástrofe. Y mientras Europa se tambaleaba bajo el peso de millones de muertos, nadie podía prever que esta terrible calamidad contendría, paradójicamente, las semillas de un renacimiento. Para 1350, la peste negra había alcanzado prácticamente todos los rincones de Europa, desde las costas del Mediterráneo hasta las regiones más septentrionales de Escandinavia y Rusia. Tras la devastación inicial, la enfermedad no desapareció, sino que se asentó en un patrón de brotes recurrentes que continuarían apareciendo periódicamente durante los siguientes 3 siglos. La pandemia que comenzó en la década de 1340 fue solo el primer acto, aunque el más mortífero, de una larga tragedia. ¿Qué factores contribuyeron a la rápida propagación de esta enfermedad devastadora? La Europa medieval presentaba, sin saberlo, condiciones ideales para una tormenta epidemiológica perfecta. En primer lugar, la densidad poblacional en las ciudades medievales creaba un entorno propicio para el contagio. Las murallas que protegían las ciudades de los ataques militares también las convertían en espacios confinados donde la enfermedad podía propagarse rápidamente. Calles estrechas, casas compartidas por múltiples familias y la ausencia de sistemas adecuados de alcantarillado creaban un paraíso para las ratas portadoras de pulgas infectadas. Las prácticas de higiene de la época también jugaron un papel crucial. Contrario a la creencia popular, los medievales no rehuían completamente el baño, pero la higiene personal estaba lejos de los estándares modernos. Los baños públicos eran populares en algunas regiones, pero muchos teólogos y médicos advertían contra el baño frecuente, considerándolo debilitante o incluso inmoral. La teoría médica predominante sugería que el agua caliente abría los poros, permitiendo la entrada de miasmas dañinos. La gestión de residuos era particularmente problemática. La práctica común consistía en arrojar los desechos domésticos, incluyendo excrementos, directamente a la calle, donde eventualmente la lluvia los arrastraría. Esta situación creaba un ambiente ideal para las ratas y otros vectores de enfermedades. Las condiciones nutricionales también predisponían a la población a las infecciones. Europa había experimentado una serie de malas cosechas y hambrunas en las décadas previas a la llegada de la peste. La Gran Hambruna de 1315 a 1317 había debilitado considerablemente a la población, dejándola más vulnerable a las enfermedades. Los sistemas inmunológicos comprometidos por la malnutrición ofrecían menos resistencia ante la virulenta bacteria de la peste. Estas medidas resultaron ampliamente ineficaces y enfrentaron resistencia, contribuyendo a tensiones sociales que culminarían en la revuelta campesina de 1381. La estructura agraria europea comenzó a transformarse. Muchas propiedades feudales, faltas de siervos para trabajarlas, se reconvirtieron en pastizales para ovejas,
requiriendo menos mano de obra. En Inglaterra, este cambio aceleró el desarrollo de la industria lanera, que eventualmente se convertiría en un pilar de la economía nacional. Las ciudades, tras la devastación inicial, experimentaron recuperaciones variables. Algunas nunca recuperaron su esplendor previo. Otras, especialmente las que implementaron medidas efectivas de salud pública, se recuperaron e incluso prosperaron gracias a la herencia acumulada por los supervivientes. La escasez de trabajadores impulsó innovaciones tecnológicas para compensar la falta de mano de obra. Mecanismos como molinos mejorados, nuevas técnicas de construcción y herramientas agrícolas más eficientes surgieron en respuesta a la nueva realidad económica. El impacto en la vida intelectual y cultural resultó igualmente profundo. Las universidades perdieron a muchos académicos, creando vacíos en la transmisión del conocimiento. Sin embargo, esta disrupción también abrió espacio para nuevas ideas y cuestionamientos de autoridades establecidas. La literatura reflejó la conmoción psicológica colectiva. Obras como La danza de la muerte, un género artístico que representaba a la muerte llevándose por igual a personas de todas las clases sociales, capturaban el sentimiento de vulnerabilidad universal. El tema del memento mori, recuerda que morirás, ganó prominencia en el arte y la literatura. En el ámbito religioso, la incapacidad de la Iglesia para proteger a los fieles o explicar satisfactoriamente la catástrofe erosionó su autoridad. Muchos eclesiásticos murieron atendiendo a los enfermos, creando vacantes que a menudo se llenaron con clérigos menos preparados. La disciplina y la formación religiosa se deterioraron temporalmente en muchas áreas. Algunos historiadores han sugerido que esta crisis de fe sentó algunas bases para los movimientos de reforma religiosa que emergieron en los siglos posteriores. El cuestionamiento de la autoridad eclesiástica y la búsqueda de conexiones más directas con lo divino caracterizarían posteriormente la Reforma protestante. Las minorías religiosas, particularmente los judíos, sufrieron persecuciones brutales durante la epidemia. Acusados falsamente de envenenar pozos para propagar la enfermedad, las comunidades judías fueron atacadas en numerosas ciudades europeas. En agosto de 1349, la comunidad judía de Maguncia fue completamente masacrada. Frankfurt, Colonia, Bruselas y muchas otras ciudades vieron atrocidades similares. Estas persecuciones obligaron a muchas comunidades judías a desplazarse hacia el este de Europa, alterando significativamente la distribución demográfica judía en el continente. Polonia, donde el rey Casimiro III ofreció protección, se convirtió en un importante centro de cultura judía en los siglos siguientes. La peste negra también transformó la práctica médica, aunque lentamente. La evidente ineficacia de los tratamientos tradicionales incentivó un cuestionamiento gradual de las antiguas autoridades médicas. Algunos médicos comenzaron a enfatizar la observación directa sobre la adherencia dogmática a textos clásicos. Las autoridades civiles, enfrentadas a la devastación de sus comunidades, desarrollaron gradualmente estructuras administrativas para lidiar con las emergencias de salud pública. Venecia estableció una junta de sanidad permanente en 1348, que serviría como modelo para instituciones similares en toda Europa. Estas juntas implementaban medidas como la cuarentena de barcos, la inspección de mercancías y el aislamiento de enfermos. Los hospitales, que en la Europa medieval funcionaban principalmente como instituciones caritativas para los pobres más que como centros de tratamiento médico, comenzaron una lenta evolución hacia su función moderna. La necesidad de espacios dedicados para los enfermos durante las epidemias contribuyó a esta transformación. La recurrencia de brotes de peste en las décadas y siglos posteriores mantuvo viva la amenaza en la conciencia colectiva. Milán, que había establecido medidas estrictas durante el brote inicial, implementó un sistema de lazaretos, hospitales de cuarentena, que resultó notablemente efectivo durante brotes posteriores. Durante la epidemia de 1630, Milán perdió aproximadamente el 15% de su población, mientras ciudades vecinas sin tales medidas perdieron hasta el 60%. A nivel psicológico, la experiencia de la peste negra dejó cicatrices profundas en la mentalidad europea. La omnipresencia de la muerte subvertía las jerarquías sociales establecidas. Nobles y campesinos, clérigos y laicos, todos sucumbían por igual ante la enfermedad. Esta democratización de la mortalidad influyó profundamente en el arte y pensamiento europeos. La iconografía de la muerte se transformó significativamente. Antes de la peste, las representaciones típicas mostraban a la muerte como un proceso tranquilo, con el alma siendo llevada al cielo por ángeles. Después de la epidemia, imágenes más macabras ganaron prominencia: esqueletos danzantes,
cuerpos en descomposición y la personificación de la muerte como una figura activa y amenazante. A medida que Europa emergía lentamente de la devastación inicial, las estructuras sociales comenzaban a reajustarse. La disminución de la población había alterado fundamentalmente el equilibrio entre trabajadores y empleadores, entre campesinos y señores feudales. El sistema medieval, ya bajo presión antes de la peste, enfrentaba ahora desafíos sin precedentes. En Inglaterra, donde el sistema de servidumbre ya estaba debilitándose, la escasez de mano de obra aceleró su declive. Muchos siervos abandonaron sus tierras tradicionales para aceptar empleos mejor remunerados en otras propiedades o en las ciudades. Los intentos de los terratenientes y la corona de revertir estos cambios mediante legislación restrictiva enfrentaron resistencia creciente. En Europa Oriental, sin embargo, el impacto fue diferente. Allí, la nobleza logró imponer restricciones más severas sobre los campesinos, dando lugar a una segunda servidumbre que perduraría hasta el siglo XIX en algunas regiones. Las diferentes respuestas políticas y sociales a la crisis contribuyeron a la divergencia en el desarrollo entre Europa Occidental y Oriental. Las epidemias recurrentes mantenían viva la memoria de la catástrofe inicial. Los brotes importantes de 1361, 1369, 1374-75, 1390 y 1400 golpearon a una población que apenas comenzaba a recuperarse. Aunque estos brotes posteriores generalmente causaban menos muertes que la pandemia inicial, su impacto psicológico era profundo, reforzando la sensación de vulnerabilidad y precariedad de la vida. Las ciudades desarrollaron gradualmente respuestas más sofisticadas a estas crisis recurrentes. Las juntas de salud, inicialmente establecidas como medidas temporales, se convirtieron en instituciones permanentes en muchas ciudades italianas. Estas juntas recopilaban información, implementaban cuarentenas y desarrollaban protocolos para lidiar con los brotes. El sistema de patentas o certificados de salud se originó en este periodo. Los viajeros debían obtener documentos oficiales certificando que provenían de lugares libres de enfermedad. Estos primitivos pasaportes sanitarios se volvieron esenciales para el comercio y los viajes en épocas de epidemia. Los lazaretos, hospitales de cuarentena generalmente ubicados en islas o áreas aisladas cerca de ciudades portuarias, representaron otra innovación importante. El nombre derivaba del bíblico Lázaro, patrón de los leprosos. El primer lazareto permanente se estableció en Venecia en 1423, en la pequeña isla de Santa María di Nazaret. Estos establecimientos permitían aislar a viajeros y mercancías potencialmente infectados antes de permitirles entrar en las ciudades. Las prácticas funerarias también se transformaron. Antes de la peste, los entierros eran ceremonias elaboradas que reflejaban el estatus social del difunto. La magnitud de la mortandad durante la epidemia hizo imposibles tales prácticas. Las fosas comunes, inicialmente una medida de emergencia, se normalizaron para las clases bajas. Esta ruptura con las tradiciones funerarias representó un trauma cultural adicional para las sociedades afectadas. Con el tiempo, nuevas tradiciones emergieron. Las danzas macabras o danzas de la muerte, representaciones visuales y a veces performativas donde la muerte, personificada como un esqueleto, lleva a personas de todas las clases sociales a la tumba, ganaron popularidad. Estas representaciones enfatizaban la igualdad de todos ante la muerte y la necesidad de preparación espiritual. A pesar de estos cambios significativos, algunas estructuras fundamentales de la sociedad medieval mostraron notable resiliencia. La Iglesia, aunque debilitada por la pérdida de muchos clérigos y el cuestionamiento de su autoridad, mantuvo su posición central en la vida europea. Las monarquías y aristocracias, aunque enfrentaron desafíos sin precedentes, adaptaron sus estrategias para preservar su poder. La peste negra, con toda su destrucción, también creó oportunidades para la movilidad social y la innovación. Los supervivientes, herederos de múltiples propiedades, frecuentemente disfrutaron de mayor riqueza per cápita. Los trabajadores cualificados, ahora escasos, podían negociar mejores condiciones. Las mujeres, temporalmente, encontraron nuevas oportunidades laborales en oficios tradicionalmente masculinos que habían perdido a muchos practicantes. La propagación global de la peste no se limitó a Europa. La enfermedad devastó también Oriente Medio, causando estragos en ciudades como El Cairo, Damasco y Bagdad. El historiador Ibn Khaldún, que perdió a sus padres y muchos maestros durante la epidemia, describió sus efectos como tan destructivos que parecía que una voz desde los cielos había convocado a la gente a la aniquilación. En China, donde probablemente se originó la pandemia, las consecuencias fueron igualmente dramáticas,
contribuyendo significativamente a la caída de la dinastía Yuan de origen mongol. Las crónicas chinas describen ciudades despobladas y campos abandonados, similares a los relatos europeos. La peste contribuyó a las múltiples crisis que culminarían con el establecimiento de la dinastía Min en 1368. En el mundo islámico, los efectos de la peste generaron reflexiones teológicas y científicas importantes. Eruditos como Ibn al-Khatib e Ibn Khatima en Al-Ándalus desafiaron la visión predominante de que la enfermedad era simplemente un castigo divino, argumentando por la teoría del contagio, basándose en observaciones empíricas sobre cómo se propagaba la enfermedad entre personas que habían estado en contacto. La complejidad de la propagación de la peste negra ha fascinado a los historiadores durante siglos. ¿Cómo pudo una enfermedad, en una era sin transporte rápido, extenderse con tal velocidad y letalidad? La respuesta reside en una combinación de factores biológicos, ambientales y sociales que crearon la tormenta perfecta. La bacteria Yersinia pestis, el agente causal, es extraordinariamente adaptable y puede manifestarse en diferentes formas clínicas. La forma bubónica, transmitida por pulgas, fue la más común durante la pandemia medieval. Pero la bacteria también puede infectar los pulmones, causando la peste neumónica, que se transmite directamente entre humanos a través de gotículas respiratorias. Una tercera manifestación, la peste septicémica, ocurre cuando la bacteria invade directamente el torrente sanguíneo, causando una muerte rápida y casi siempre fatal. Esta versatilidad permitía a la enfermedad transmitirse de diversas maneras dependiendo de las condiciones ambientales y sociales. En las ciudades medievales densamente pobladas, donde las personas vivían en estrecha proximidad, la forma neumónica podía propagarse rápidamente. En áreas rurales, el ciclo rata-pulga humano de la forma bubónica predominaba. Las condiciones climáticas también jugaron un papel crucial. Investigaciones recientes sugieren que la Europa del siglo XIV estaba experimentando el inicio de lo que los climatólogos llaman la pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento climático que siguió al periodo cálido medieval. Estos cambios climáticos pudieron afectar las poblaciones de roedores y la distribución de las pulgas vectores. Estudios de anillos de árboles indican que las décadas previas a la peste fueron inusualmente húmedas en Asia Central, creando condiciones ideales para un aumento en las poblaciones de roedores. Seguido por sequías que pudieron forzar a estos roedores a buscar alimentos cerca de asentamientos humanos, facilitando el salto de la bacteria a poblaciones humanas. Paradójicamente, algunas de las respuestas humanas a la enfermedad contribuyeron a su propagación. La huida de áreas infectadas, aunque comprensible, dispersaba la enfermedad a nuevas regiones. Las procesiones religiosas y penitenciales reunían grandes multitudes, creando condiciones ideales para la transmisión. Ciertas prácticas médicas resultaron contraproducentes. La creencia de que la enfermedad se propagaba a través de miasmas o aires tóxicos llevó a algunas personas a evitar ventanas abiertas o aire fresco, aumentando la concentración de personas y ratas en espacios cerrados. Los tratamientos como las sangrías debilitaban aún más a pacientes ya comprometidos. La recurrencia de la peste en los siglos siguientes sugiere que la bacteria estableció reservorios permanentes en poblaciones de roedores europeos. Estos reservorios serían la fuente de brotes periódicos que continuarían aterrorizando a Europa hasta el siglo XVIII. La Gran Plaga de Londres de 1665 a 66 y la epidemia de Marsella de 1720 a 22 fueron manifestaciones tardías de este mismo patógeno. Las estrategias humanas para combatir la enfermedad evolucionaron lentamente. El uso de cuarentenas se volvió más sofisticado, con periodos de aislamiento basados en observaciones empíricas sobre el tiempo de desarrollo de la enfermedad. Las ciudades portuarias establecieron estaciones de cuarentena permanentes donde barcos, pasajeros y mercancías debían permanecer antes de entrar a la ciudad. Las prácticas de higiene pública también mejoraron gradualmente. Algunas ciudades comenzaron a implementar sistemas de eliminación de residuos más efectivos, limpieza regular de calles y regulaciones sobre mataderos y mercados. Estas medidas, aunque no dirigidas específicamente contra las ratas o pulgas, cuyo papel en la transmisión se desconocía, podían reducir indirectamente las poblaciones de vectores. La arquitectura urbana comenzó a reflejar estas preocupaciones sanitarias. En algunas ciudades italianas, los pisos inferiores de edificios nuevos se diseñaban con piedra en lugar de madera, dificultando el acceso de roedores. Los almacenes elevados sobre pilotes para proteger los alimentos de la humedad también ofrecían protección contra las ratas. Los tratamientos médicos permanecieron en gran medida ineficaces hasta el desarrollo de antibióticos en el siglo XX. Sin embargo,
Algunas prácticas tradicionales podrían haber ofrecido beneficios limitados. Ciertos compuestos herbales con propiedades antisépticas o antipiréticas podían aliviar síntomas, aunque no curaban la infección bacteriana subyacente. El impacto económico de la peste negra reverberó a través de generaciones. La escasez de trabajadores agrícolas llevó a aumentos significativos en los salarios rurales. En Inglaterra, los salarios reales se duplicaron en las décadas posteriores a la peste. Esta redistribución de riqueza de los terratenientes y en la época medieval a los trabajadores representó un cambio fundamental en la estructura económica medieval. El aumento en los costos laborales estimuló la búsqueda de eficiencias y tecnologías que ahorraran mano de obra. La introducción de sistemas de tres campos, arados mejorados, y eventualmente maquinaria agrícola más sofisticada puede vincularse parcialmente a estas presiones económicas. En las ciudades, las guildas artesanales enfrentaron desafíos sin precedentes. La pérdida de maestros experimentados creó vacíos en la transmisión de conocimientos técnicos. Algunas técnicas especializadas se perdieron temporalmente, mientras que otras se transformaron cuando nuevos practicantes introducían variaciones o innovaciones. Los patrones comerciales también se alteraron. Algunas rutas comerciales quedaron temporalmente abandonadas cuando las ciudades que servían como nodos de intercambio perdieron poblaciones significativas. Nuevos centros comerciales emergieron, particularmente en regiones menos afectadas por la peste o que se recuperaron más rápidamente. El impacto de la peste negra en la vida intelectual y artística de Europa fue profundo y multifacético. La omnipresencia de la muerte en la conciencia colectiva se reflejó en la producción cultural. El arte se volvió más sombrío y preocupado por la mortalidad. Las representaciones de la danza macabra aparecieron en frescos murales, manuscritos iluminados y xilografías por toda Europa. Sin embargo, en aparente contradicción, este periodo también vio los inicios de tendencias humanistas que eventualmente florecerían en el Renacimiento. La conciencia agudizada de la fragilidad de la vida inspiró a muchos a buscar logros y placeres en el mundo terrenal, en lugar de enfocarse exclusivamente en la salvación eterna. El Carpe Diem, aprovecha el día, emergió como respuesta cultural a la incertidumbre existencial. Boccaccio, en el Decamerón, ilustra esta mentalidad a través de sus personajes, que responden a la peste contando historias que celebran el ingenio humano, el amor y el placer sensual. En el ámbito religioso, la peste estimuló movimientos de renovación espiritual y, simultáneamente, cuestionamientos más radicales. Algunos buscaron una religiosidad más intensa y personal, como evidencian los movimientos de devotio moderna en los Países Bajos. Otros desarrollaron actitudes más escépticas hacia las instituciones religiosas tradicionales. Al comenzar la segunda mitad del siglo XIV, Europa era un continente transformado. La sociedad medieval tardía, nacida de las cenizas de la Gran Pandemia, mostraría características distintivas que la diferenciaban tanto del periodo anterior como del Renacimiento que seguiría. Mayor movilidad social, cambios en las relaciones laborales, innovaciones institucionales en salud pública y una conciencia más aguda de la mortalidad que permeaba todas las expresiones culturales. La peste negra no fue simplemente un desastre biológico que interrumpió temporalmente el desarrollo europeo. Representó un punto de inflexión que recalibró fundamentalmente las trayectorias sociales, económicas e intelectuales del continente, con consecuencias que seguirían sintiéndose siglos después. Cuando la ola inicial de la peste negra finalmente remitió hacia 1353, dejó tras de sí un continente transformado. La Europa que emergió de esta catástrofe sin precedentes ya no era la misma que había existido apenas una década antes. Los cambios iniciados por la pandemia continuarían desarrollándose durante generaciones, alterando fundamentalmente el tejido social, económico y cultural de la civilización europea. El momento más crítico de esta transformación puede identificarse en las décadas inmediatamente posteriores a la pandemia inicial. Entre 1350 y 1400, las sociedades europeas lucharon por adaptarse a una nueva realidad definida por la dramática reducción poblacional y el trauma colectivo de la experiencia de la peste. La escasez de mano de obra generó una revolución silenciosa en las relaciones laborales. Con aproximadamente un tercio de la población eliminada en pocos años, los trabajadores supervivientes se encontraron en una posición de negociación sin precedentes. Los salarios se dispararon, y las condiciones de servidumbre tradicionales comenzaron a erosionarse rápidamente en Europa occidental. En Inglaterra, los registros muestran que los salarios agrícolas reales aumentaron entre un 50% y un 100% en las décadas posteriores a la peste.
Un jornalero que ganaba aproximadamente 2 peniques diarios antes de 1348 podía exigir entre 3 y 4 peniques por el mismo trabajo en 1350. Para 1370, algunos trabajadores cualificados ganaban hasta 6 veces lo que sus predecesores habían recibido una generación antes. Los terratenientes y empleadores, acostumbrados a un exceso de mano de obra durante generaciones, se encontraron compitiendo por trabajadores por primera vez. Algunos ofrecían incentivos como comida, alojamiento mejorado o exención de ciertas obligaciones feudales. Otros recurrían a las autoridades para imponer controles salariales y restricciones a la movilidad laboral. El Estatuto de Trabajadores de 1351 en Inglaterra ejemplifica esta respuesta legislativa. Este decreto real intentaba congelar salarios a niveles prepeste y criminalizaba la negativa a trabajar por salarios tradicionales o el abandono de un empleador en busca de mejores condiciones. Medidas similares se promulgaron en Francia, España y los estados italianos. Estas intervenciones gubernamentales resultaron mayormente ineficaces. La realidad demográfica fundamental, demasiados trabajos, muy pocos trabajadores, no podía alterarse mediante legislación. Los jueces locales, ellos mismos afectados por la escasez de mano de obra en sus propiedades, a menudo aplicaban las nuevas leyes de manera indulgente. Los trabajadores encontraban formas de eludir las restricciones, y el incumplimiento generalizado hacía imposible una aplicación rigurosa. Las tensiones sociales resultantes estallaron ocasionalmente en rebeliones. La revuelta de los campesinos inglesa de 1381, aunque desencadenada por nuevos impuestos, tenía raíces profundas en los cambios sociales posteriores a la peste. Los rebeldes, liderados por Wat Tyler y Jack Straw, demandaban no solo el fin de la servidumbre sino también reformas radicales de la Iglesia y la sociedad. Aunque la revuelta fue eventualmente suprimida, muchas de sus demandas se realizarían gradualmente en las décadas siguientes. La servidumbre inglesa, ya en declive antes de la peste, prácticamente había desaparecido para finales del siglo XV. Los campesinos lograron mayor autonomía personal y económica, y muchos consiguieron convertirse en pequeños propietarios o arrendatarios con términos favorables. En Europa Oriental, sin embargo, la evolución tomó una dirección opuesta. En regiones como Polonia, Bohemia, Hungría y Rusia, la nobleza terrateniente consiguió imponer restricciones más severas sobre los campesinos. Esta segunda servidumbre ataría a los campesinos a la tierra con obligaciones más estrictas que antes, una situación que perduraría hasta el siglo XIX en algunas áreas. Esta divergencia entre Europa occidental y oriental tendría profundas implicaciones para el desarrollo político y económico futuro de ambas regiones. En Occidente, la gradual disolución de las restricciones feudales sentó algunas bases para el posterior desarrollo del capitalismo y eventualmente la revolución industrial. En Oriente, las estructuras socioeconómicas más rígidas contribuyeron a un desarrollo diferente, con industrialización más tardía y transiciones políticas distintas. En el ámbito urbano, los cambios resultantes de la peste fueron igualmente profundos. Las ciudades medievales, con sus gremios artesanales, comerciantes y estructuras administrativas, sufrieron disrupciones severas. La pérdida de artesanos cualificados creó vacíos en oficios que requerían años de aprendizaje. Algunas técnicas especializadas se perdieron temporalmente cuando todos los maestros en un determinado oficio fallecieron sin haber transmitido completamente sus conocimientos. Sin embargo, esta disrupción también creó oportunidades para la innovación y movilidad social. Los gremios, tradicionalmente restrictivos en cuanto a quien podía practicar oficios especializados, se vieron obligados a relajar sus regulaciones. Aprendices ascendían más rápidamente a posiciones de maestría. Forasteros, incluyendo ocasionalmente mujeres, encontraban oportunidades en campos anteriormente cerrados para ellos. Las mujeres, en particular, experimentaron cambios significativos en sus roles económicos. Antes de la peste, las mujeres participaban en la economía medieval principalmente en roles específicos como hilanderas, cerveceras, panaderas o asistentes en negocios familiares. La escasez de mano de obra después de la peste abrió temporalmente nuevas posibilidades. En Inglaterra, los registros muestran mujeres trabajando como herreras, carpinteras, albañiles y en otros oficios tradicionalmente masculinos. Este aumento en las oportunidades económicas femeninas resultó generalmente temporal. A medida que la población comenzaba a recuperarse en las generaciones siguientes, muchos de estos espacios se cerraron nuevamente. Sin embargo, el periodo post-peste dejó un legado duradero de precedentes legales y prácticos que futuras generaciones de mujeres podrían invocar.
La estructura económica general también experimentó recalibraciones fundamentales. La escasez de consumidores y trabajadores provocó contracciones en ciertos sectores mientras estimulaba adaptaciones en otros. La agricultura, por ejemplo, sufrió transformaciones significativas cuando los terratenientes adaptaban sus operaciones a la nueva realidad laboral. Muchas propiedades agrícolas anteriormente dedicadas a cultivos intensivos en mano de obra se convirtieron en tierras de pastoreo para ovejas, que requerían menos trabajadores. Esta transición fue particularmente pronunciada en Inglaterra, donde la expansión de la cría de ovejas para la industria lanera sentó bases para el posterior desarrollo textil que sería crucial en las primeras etapas de la industrialización. La devastación causada por la peste también resultó, paradójicamente, en mejor nutrición para muchos sobrevivientes. Con menos bocas que alimentar y más tierra disponible per cápita, las décadas posteriores a la peste vieron mejoras en la dieta de las clases trabajadoras. Estudios arqueológicos de esqueletos medievales muestran evidencia de mejora nutricional después de 1350, con mayor estatura media y menos indicadores de deficiencias nutricionales crónicas. Estas condiciones materiales mejoradas posiblemente contribuyeron a la recuperación demográfica que comenzaría lentamente después de 1400. Sin embargo, esta recuperación sería interrumpida repetidamente por nuevos brotes de peste que continuarían apareciendo periódicamente hasta el siglo XVIII. El patrón de brotes recurrentes creó un trasfondo constante de ansiedad en la vida europea. La peste ya no era un evento apocalíptico único, sino una amenaza persistente que podía reaparecer en cualquier momento. Esta realidad epidemiológica moldeó respuestas institucionales y psicológicas durante siglos. Las ciudades desarrollaron infraestructuras permanentes para lidiar con las epidemias. Las juntas de salud pública, inicialmente medidas temporales durante la crisis inicial, se volvieron instituciones permanentes en muchas ciudades italianas. Venecia, Florencia, Milán y otras ciudades establecieron magistraturas de sanidad que supervisaban medidas de cuarentena, mantenían registros de fallecimientos y regulaban aspectos de la vida urbana relacionados con la salud pública. Los hospitales también evolucionaron en respuesta a la peste y las epidemias recurrentes. En la Europa medieval temprana, los hospitales funcionaban principalmente como hospicios caritativos para pobres, peregrinos y ancianos, con poca distinción entre enfermedades. Después de la peste negra, comenzó una lenta especialización. Venecia estableció uno de los primeros hospitales dedicados específicamente a pacientes con peste. Gradualmente, estos lazaretos evolucionaron de simples centros de aislamiento a instalaciones con personal médico dedicado. Las respuestas médicas a la peste mejoraron gradualmente, aunque la verdadera comprensión de sus causas y mecanismos de transmisión no llegaría hasta el siglo XIX. Los médicos desarrollaron trajes protectores, como la famosa máscara con pico relleno de hierbas, que aunque basados en teorías incorrectas sobre miasmas, podían ofrecer cierta protección contra pulgas y contacto directo. Los tratamientos para la enfermedad permanecieron ampliamente ineficaces hasta el desarrollo de antibióticos en el siglo XX. Sin embargo, algunas prácticas posteriores a la pandemia inicial mostraban observación más cuidadosa y enfoque empírico. Los médicos comenzaron a notar patrones en la propagación de la enfermedad, observando que el contacto con enfermos y sus pertenencias aumentaba el riesgo de contraer la peste, incluso sin comprender los mecanismos exactos de transmisión. En el ámbito religioso y filosófico, las repercusiones de la peste negra también fueron profundas y duraderas. La incapacidad de la religión establecida para prevenir o explicar adecuadamente la catástrofe erosionó algunas certezas medievales. La alta mortalidad entre el clero, especialmente aquellos que cumplían fielmente su deber atendiendo a los enfermos, planteaba preguntas teológicas perturbadoras sobre la justicia divina. Movimientos religiosos diversos emergieron en respuesta a esta crisis espiritual. Algunos, como los flagelantes, adoptaban penitencias extremas, azotándose públicamente mientras viajaban de ciudad en ciudad predicando el arrepentimiento. Aunque inicialmente tolerados, estos grupos fueron eventualmente condenados por la Iglesia oficial por sus tendencias hacia la herejía y el desorden social. Otros buscaban renovación espiritual a través de formas más ortodoxas pero intensamente personales de devoción. La devotio moderna, un movimiento espiritual originado en los Países Bajos, enfatizaba la piedad personal, la meditación directa sobre las Escrituras y la imitación de Cristo en la vida diaria. Este movimiento influenciaría posteriormente a reformadores como Erasmo y Lutero. Simultáneamente, corrientes más escépticas o seculares también ganaron fuerza. Algunos intelectuales comenzaron a cuestionar las explicaciones puramente sobrenaturales de los eventos naturales, incluyendo las epidemias. Esta semilla de escepticismo,
aunque inicialmente minoritaria, contribuiría eventualmente al pensamiento científico moderno. La producción artística y literaria posterior a la peste refleja estas diversas respuestas psicológicas y filosóficas. Las artes visuales desarrollaron una preocupación obsesiva con la mortalidad. El motivo del memento mori, recuerda que morirás, apareció en múltiples formas, desde pequeños objetos personales como relojes con motivos de calaveras hasta monumentales frescos de la danza macabra en cementerios y claustros. La literatura también reflejaba esta nueva conciencia de la fragilidad humana. Obras como los cuentos de Canterbury de Chaucer, aunque no tratan directamente sobre la peste, están imbuidas de un sentido de urgencia por encontrar significado en un mundo donde la muerte puede llegar repentinamente. La colección de historias de Chaucer, narradas por peregrinos que representan un amplio espectro social, puede verse como un intento de capturar la diversidad de experiencias humanas en una sociedad transformada por la catástrofe. En términos más prácticos, la disrupción causada por la peste aceleró cambios lingüísticos y educativos. La muerte de tantos clérigos y educadores, principales guardianes del latín, contribuyó al creciente uso de lenguas vernáculas en la administración, literatura y eventualmente en contextos religiosos. En Inglaterra, el francés, utilizado durante siglos por la nobleza y en documentos oficiales, cedió definitivamente al inglés en las décadas posteriores a la peste. Las universidades, severamente afectadas por la pérdida de académicos, gradualmente se recuperaron con nuevos enfoques. La escasez de candidatos cualificados para puestos eclesiásticos y administrativos llevó a la fundación de nuevos colegios para formar a la siguiente generación. El New College de Oxford 1379 y el King's College de Cambridge 1441 fueron establecidos explícitamente para abordar la escasez de clérigos educados tras la peste. El impacto económico a largo plazo de la peste negra continúa siendo debatido por los historiadores económicos. Algunos arguyen que la redistribución de riqueza resultante de la escasez de mano de obra creó las condiciones para transformaciones económicas que eventualmente facilitarían la transición al capitalismo. Otros enfatizan las disrupciones y pérdidas de producción que retrasaron el desarrollo económico. Lo que parece claro es que la peste aceleró tendencias ya presentes y creó nuevas dinámicas que alteraron permanentemente las estructuras socioeconómicas medievales. La mayor movilidad social, los cambios en los patrones de propiedad de la tierra y las innovaciones institucionales en áreas como la salud pública dejaron legados duraderos. Las comunidades judías de Europa, devastadas por persecuciones durante la peste inicial, experimentaron cambios profundos en su distribución geográfica y relaciones con las sociedades cristianas. Muchas comunidades de Europa Occidental nunca se recuperaron completamente. En cambio, Europa Oriental, particularmente Polonia y Lituania, donde los gobernantes habían ofrecido protección, se convirtieron en nuevos centros de vida y cultura judía. Esta migración forzada alteró permanentemente la demografía judía europea. La reconfiguración del poder político tras la peste también tuvo consecuencias duraderas. En algunas regiones, la devastación debilitó a los señores feudales menores mientras fortalecía relativamente a las monarquías centrales, que poseían bases fiscales más diversificadas. En otros lugares, las ciudades-estado y repúblicas urbanas ganaron mayor autonomía cuando los poderes feudales que las rodeaban se debilitaron. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, temporalmente interrumpida durante el peor de la peste, se reanudó en un paisaje político y demográfico transformado. Las dificultades para reclutar ejércitos grandes en poblaciones reducidas llevaron a innovaciones militares, incluyendo mayor dependencia de tropas profesionales en lugar de levas feudales. Estos cambios contribuirían eventualmente a la transición hacia ejércitos nacionales permanentes en los siglos subsiguientes. Para finales del siglo XV, aproximadamente 150 años después de la pandemia inicial, Europa había recuperado gran parte de sus pérdidas demográficas, aunque la población total permanecía por debajo de los niveles prepeste. Las estructuras sociales se habían reconfigurado, la economía se había adaptado a nuevas realidades, y la mentalidad colectiva había sido profundamente marcada por la experiencia de vulnerabilidad masiva ante fuerzas naturales incontrolables. La comprensión científica moderna de la peste negra llegaría mucho más tarde. No fue hasta 1894 que Alexandre Yersin identificó la bacteria responsable, posteriormente nombrada Yersinia pestis en su honor, durante una epidemia en Hong Kong. La conexión entre ratas, pulgas y humanos en la transmisión de la enfermedad se establecería firmemente a principios del siglo XX. Los antibióticos efectivos contra la bacteria no estarían disponibles hasta la década de 1940. Hoy, gracias a estos avances científicos, la peste bubónica es tratable con antibióticos si se diagnostica rápidamente. Sin embargo,
La enfermedad no ha sido erradicada. Reservorios naturales persisten en poblaciones de roedores salvajes en diversos puntos del planeta, incluyendo partes de América, África y Asia. Brotes ocasionales continúan ocurriendo. Madagascar experimentó epidemias significativas en 2014 y 2017. La historia de la peste negra ofrece lecciones relevantes para nuestras propias crisis sanitarias globales. La interconexión del mundo medieval a través del comercio, que facilitó la propagación de la enfermedad, tiene paralelos con nuestra propia globalización. Las respuestas sociales, desde la negación inicial hasta el pánico, la búsqueda de chivos expiatorios y eventualmente adaptaciones institucionales, muestran patrones reconocibles en crisis modernas. Quizás la lección más importante es que las pandemias no son simplemente crisis médicas, sino eventos transformadores que reconfiguran sociedades enteras. La peste negra alteró fundamentalmente las trayectorias económicas, políticas, religiosas y culturales de Europa. Sus efectos no fueron meramente disrupciones temporales, sino recalibraciones permanentes de estructuras sociales y mentalidades colectivas. Al contemplar la historia de la peste negra, recordamos que las sociedades humanas son simultáneamente frágiles y resilientes. La pandemia medieval reveló vulnerabilidades fundamentales en las estructuras sociales de su tiempo, pero también demostró la capacidad de adaptación y renovación de las comunidades humanas frente a la adversidad más extrema. La peste negra representa uno de los momentos más transformadores de la historia europea, un punto de inflexión que conecta el mundo medieval con los inicios de la modernidad. Su legado perdura no solo en registros históricos, sino en instituciones, prácticas culturales y memoria colectiva que continúan influyendo nuestro propio mundo. Más de 6 siglos después de que las primeras naves infectadas llegaran a los puertos del Mediterráneo, transportando inadvertidamente la mayor catástrofe biológica que el continente jamás había enfrentado.